Sean todos bienvenidos a esta exposición titulada Estabilización y sincronización de una cadena de suministro acoplada a un proceso de manufactura digital, de parte de la sección de estudios de posgrado e investigación en la maestría de manufactura, cuyos directores de tesis es el doctor José Humberto Pérez Cruz y el doctor Jaime Pacheco Martínez. Mi nombre es Uciel y comenzamos. Como parte fundamental de esta investigación se tienen los siguientes contenidos, centrados más que nada en la investigación y en el avance de tercer semestre de la maestría. Bueno, vamos a tocar un poquito la introducción, algunos conceptos básicos que se necesitan para entender lo que es este tema. Se va a plantear el problema desde el esquema también del PRONACES, de CONACYT, la justificación también, los objetivos, tanto generales como específicos. Vamos a partir del modelo matemático también, un poquito explicando la evolución de este modelo y el que se está ocupando pues para la presente obra. El controlador de la estabilización y la sincronización explicado en diferentes casos de estudio, que ya lo veremos, el cronograma de cómo van los avances para este tercer semestre, un análisis de similitud mediante la plataforma de Turnitin y la bibliografía respectiva, una pequeña parte de la misma. Un concepto fundamental de esta tesis es cadena de suministro. Hay que entender qué es una cadena de suministro. Bueno, es un sistema en donde se trabaja por etapas, en donde todos tienen que trabajar de manera coordinada para entregar al cliente final, ya sea un producto o un servicio. En esta imagen se está ejemplificando con un producto, donde se tiene la materia prima, llega al proveedor, del proveedor llega a la planta de manufactura, en donde hay una transformación de esa materia prima. Luego van los distribuidores, vendedores y clientes. Aquí hay varias subdivisiones, porque de los proveedores podemos tener minoristas, podemos tener mayoristas, toda la parte del almacén, toda la parte logística del transporte. Entonces se tienen bastantes etapas en donde todos tienen que trabajar de manera coordinada para tener una mayor satisfacción en el cliente. Otro término fundamental para entender la presente investigación es manufactura digital. Bueno, la manufactura digital, ¿cómo la podemos entender en términos sencillos? Bueno, en términos sencillos es la incorporación ya de tecnologías digitales para simular, en este caso, layouts tanto de producción o incorporar las herramientas CAD para el diseño asistido por computadora para los diseños, o bien también se utilizan procesos de manufactura de tipo prototipo para ver las dimensiones geométricas, la forma del producto antes de que sea llevado a una planta de manufactura ya real. Entonces esto favorece muchísimo porque minimiza bastante lo que son los costos y la eficiencia y la calidad incluso del producto. Los problemas más comunes en las cadenas de suministro generalmente son los desabastos de materia prima, exceso de inventario o un stock de seguridad bastante alto o desproporcionado, la falta de visibilidad a lo largo de todas las etapas de la cadena, la ineficiencia de la producción, también la distribución, la vulnerabilidad a eventos externos, desde una perspectiva de ingeniería lo vamos a entender como perturbaciones, y la distorsión de la información a lo largo de cada etapa. Debido a tales situaciones, pues se plantea o este trabajo se plantea la estabilización y la sincronización de la cadena de suministro que está interactuando con el proceso de manufactura digital y que los controladores para la sincronización y la estabilización sean capaces de lograr tales efectos deseados, aunque haya presencia de incertidumbre paramétrica y dinámica no modelada y o perturbaciones. Aquí se tocan dos aspectos fundamentales para la justificación del trabajo basados en el CONACYT, específicamente en su programa de PRONACES. ¿Por qué? Bueno, sector salud y sector soberanía alimentaria. La razón es, el modelo matemático que ya se explicará más adelante es altamente adaptable, tanto sus variables como sus constantes, para someterlo a los sectores en donde haya o exista producción y se necesite
el abasto de algún producto. Por ejemplo, como vimos en COVID, hubo bastantes desabastos de material clínico, material quirúrgico, médico, etcétera. Entonces, también se trata de, de mitigar tales efectos adversos. Lo mismo para la soberanía alimentaria. Vimos también bastante desabasto en todo lo que es abarrotes o todo lo que viene siendo pues de consumo humano. Entonces esto para mejorar la respuesta de las cadenas de suministro. Los objetivos quedan de la siguiente manera. Tenemos el general y los particulares. El general es el diseño del controlador para la estabilización y la sincronización del modelo matemático que nos está describiendo una cadena de suministro que interactúa con un proceso de manufactura digital. Para lograr esto se desglosan tres objetivos muy específicos. El primero es analizar y simular el modelo matemático de la cadena de suministro para encontrar a detalle cómo evoluciona la dinámica a través del tiempo, ver su respuesta, etc. El punto número 2 es el controlador que consiga precisamente la estabilización deseada, independientemente de los casos de estudio que ya se abordarán más adelante. Y como punto número 3, el diseño del controlador para la sincronización de tipo maestro-esclavo de la cadena de suministro. Entender el modelo matemático es fundamental para esta investigación. ¿Por qué? Aquí se tiene una breve explicación de cómo evolucionó el modelo. Aquí en el año 2009, Ahn, en su artículo de la bifurcación y el análisis de la sincronización en una cadena de suministro de 3 escalones, incorpora este sistema no lineal de 3 ecuaciones diferenciales, en donde para el año 2021 Gian aporta lo que es el proceso de manufactura digital, una cuarta ecuación que está interactuando con las tres anteriores, que está modelando toda la parte de los diseños digitales y lo que es la manufactura digital, dando como resultado un sistema de 4 ecuaciones diferenciales no lineales y de cuarto orden. Vamos a comprender a profundidad el modelo, conociendo sus variables y sus constantes. Las variables vienen remarcadas como puede verse en color rojo y las constantes en color verde. Bueno, por ejemplificar algunas. M es la eficiencia de entrega del minorista, R es la distorsión de la información, D es la tasa de diseño digital que se está produciendo, X es la cantidad demandada por el cliente, por ejemplo aquí Z, la cantidad de diseños digitales asistidos por computadora. Y así nos vamos. Llegamos a uno de los puntos clave de esta investigación, que es conseguir la estabilización. Para conseguir la estabilización, primero hay que entender de manera simple y con palabras sencillas qué es estabilización o estabilizar un sistema. Estabilizar un sistema es llevarlo o ajustarlo para que alcance su punto de equilibrio. En este caso se ocupará el valor 0,0,0,0 que viene dado por el origen del sistema y que éste mantenga este comportamiento deseado pese a que pueda ser perturbado o con diferentes condiciones iniciales. Para lograr esto se desarrollan casos de estudio, que tenemos el caso ideal, en donde se conocen todos los parámetros constantes y no hay presencia de dinámica no modelada y o perturbaciones. El caso número 2, que existe la incertidumbre paramétrica, es decir, los valores constantes son desconocidos, sin embargo no hay presencia de dinámica no modelada y o perturbaciones. Y para el caso 3 ya tenemos la incertidumbre paramétrica, pero también ya existe la dinámica no modelada y o perturbaciones. Para lograr esto es fundamental agregarle al modelo de análisis las respectivas entradas de control para lograr tales efectos. De acuerdo, aquí llegamos al caso 1, al caso ideal, en donde se conocen los parámetros constantes y no hay presencia de dinámica no modelada y o perturbaciones, como ya se explicó. Para este caso se ocupa el control activo.
Y el control activo hace uso de dos estrategias fundamentales, que es el desacoplamiento de las ecuaciones y la eliminación de las no linealidades. Entonces, realizando todos los cálculos respectivos, se tiene que cumplir el siguiente teorema. El teorema 1 dice, dada la siguiente entrada de control, y aquí la estamos numerando como la ecuación 2, o el sistema, en este caso U1, U2, U3 y U4, corresponden a 2, que se introduce en el sistema que modela la cadena de suministro, o sea, la 1, si se introduce 2 en 1, matemáticamente, los estados X, Y, Z de W del sistema tienen que converger exponencialmente a 0. Esto se valida pues matemáticamente, pero también con la simulación, como podemos ver en la siguiente imagen. Los estados X, Y, Z y W convergen exponencialmente a 0. Posteriormente de haber analizado el sistema en el caso 1, se llega al siguiente análisis, que es cuando existe la incertidumbre paramétrica. ¿Pero qué es la incertidumbre paramétrica? Bueno, es cuando los valores constantes que acompañan al sistema de ecuaciones diferenciales son desconocidos. En este caso viene siendo lo que es N, M, R, D, K y Rho. Si bien esta notación que se está ocupando del circunflejo denota que son valores aproximados, son aproximaciones, es decir, aproximación de M, de R, de D, de K, de Rho, y que son valores completamente desconocidos para el controlador, pero que se siguen considerando como datos o valores constantes. Bien, entendido de la notación tilde, vamos a demostrar el siguiente teorema. Desarrollando los cálculos matemáticos pertinentes, se llegó al siguiente cálculo de la ecuación, la ley de control, que viene numerada con el 3, y el sistema que se conoce previamente, que es escrito, denotado con el número 1, y la ley de aprendizaje. Bueno, el teorema dice que dada la entrada de control 3, que es esta, junto con la ley de aprendizaje 4, que viene dado por esta notación, la derivada del circunflejo, de n, de m, de r, de d, de k y de rho, respectivamente, al introducirla al sistema 1, que es el modelo ideal, o bueno, el modelo de la cadena de suministro, entonces se tienen que cumplir dos situaciones. Los estados X, Y, Z y W convergen asintóticamente a 0, pero también debe cumplirse que las estimaciones de los parámetros y la señal de control deben estar acotadas. Es decir, X, Y, Z, W, N circunflejo, M circunflejo, R circunflejo, D circunflejo, K circunflejo, Rho circunflejo, U1, U2, U3, U4 pertenecen al conjunto de las funciones acotadas, es decir, a L infinito. Para demostrar esta situación se tiene la siguiente simulación. Aquí se tiene entonces los resultados o el resultado de la simulación del caso 2, donde existe incertidumbre paramétrica, nada más. Pese a tener diferentes condiciones iniciales en las variables de estado, el sistema converge asintóticamente a 0. Aquí vemos la salida X, Y, Z y W de los estados, como están alcanzando satisfactoriamente el punto de equilibrio del sistema. Aquí ya nos metemos con una perspectiva matemática más interesante, porque aquí recordemos que las condiciones del caso 3 es tener incertidumbre paramétrica y dinámica no modelada y o perturbaciones. Esto para asemejar a una cadena de suministro en un escenario más real, en donde para el controlador van a seguir siendo desconocidos los parámetros constantes, pero también va a haber la presencia de tal dinámica no modelada. Esto como algo homólogo a lo que sucede en las cadenas de suministro, ya que puede ser que algunos valores que se estén midiendo como la N, como la R, como la K,
que para la empresa sean desconocidos o no se tenga esta información, el controlador siga siendo capaz de realizar la estabilización. O bien que suceda una perturbación externa como tal, en un fenómeno como el marketplace o alguna situación que sucede en las cadenas de suministro, pues este controlador siga siendo capaz de realizar la estabilización. Para esto se tienen que cumplir las condiciones del teorema 3. ¿Qué dice el teorema 3? Bueno, antes, perdón. Hay que utilizar aquí el control adaptable robusto y ahorita vamos a ver por qué. El teorema 3 dice, dada la siguiente entrada de control, es decir 3, aquí vemos U1, U2, U3, que son las mismas señales de control que para el caso 2, cabe resaltar. Junto con la ley de aprendizaje 5, que está dada en esta parte de aquí, se introduce el sistema que modela la cadena de suministro 1, que ya habíamos visto este modelo, que es el modelo con el que se está trabajando en esta investigación. Los estados X, Y, Z, W convergen a una región acotada por en torno a cero, esto es muy importante, en torno a cero, acotada por la raíz cuadrada de 2 beta sobre alfa. Aquí vamos a explicar rápidamente quién es beta y quién es alfa. Para encontrar alfa se tomó el valor mínimo de 2K1 más 1, 2K2 más 1, 2K3 menos 1 y 2K4 menos 1. Esto evidentemente de cálculos previos. También L1 hasta L6, que vienen siendo las ganancias, también se toman los valores mínimos que estas puedan tener. El valor de beta viene siendo Z1 al cuadrado sobre 2, que esta Z1 con esta notación testada significa que la perturbación 1 elevada al cuadrado sobre 2 más la perturbación 2 elevada al cuadrado sobre 2, así sucesivamente hasta la 4, y más L1 por n cuadrado sobre 2 más L2 m cuadrado sobre 2 más L3 r cuadrado sobre 2 más L4 d cuadrado sobre 2 más L5 cuadrado sobre 2 más L6 ρ cuadrado sobre 2. Se toma esto como beta. En este caso, eso es lo que va a conformar a la región acotada. Entonces, también se demuestra que las estimaciones de los parámetros y la señal de control también están acotados. Es decir, que X, Y, Z, NM, R, D, K y ρ circunflejo U1 a U4 pertenecen al conjunto de funciones acotadas, es decir, a L infinito. Entonces, vamos a ver posteriormente la simulación. Aquí se presenta la simulación. Vemos que a pesar de perturbar el sistema, la dinámica, o bueno, la salida de X, de Y, de Z y de W van en torno a cero. Si bien no llegan a un valor tal cual cero, sí están oscilando con respecto o en torno a cero. ¿A qué se debe que unas tengan mayor o menor amplitud? Bueno, esto depende a la perturbación que se metió, ya que las perturbaciones que se metieron son modeladas por la onda seno con diferentes características, es decir, con diferentes amplitudes y con diferentes frecuencias, pero aún así el controlador es capaz de estabilizar al sistema. Quiere decir que cuando entren a esta región acotada dada por raíz cuadrada de 2 beta sobre alfa, ya no va a salirse jamás de aquí hacia el tiempo n, no van a salirse de estas regiones, ya que pues también se tuvo el cuidado y la cautela de eliminar lo que es la deriva en los sistemas. Bueno, aquí ya estamos entrando a otra perspectiva bastante interesante, que es la sincronización. Sin embargo, aquí hay que resaltar que se tienen los mismos casos de estudio, al igual que estabilización: un caso ideal, un caso con incertidumbre paramétrica y un caso con incertidumbre paramétrica y con perturbaciones. Bueno, aquí hay que esclarecer que la sincronización es cuando los estados en un sistema siguen
a otro sistema de referencia. En este caso, aquí los estados del sistema esclavo deben seguir los estados del sistema maestro. Entonces aquí estamos viendo, este es el sistema esclavo. Dependiendo del caso de estudio, vamos a ver lo que son la perturbación o vamos a encontrar lo que es la incertidumbre paramétrica. Entonces, este es el sistema esclavo y este es el sistema maestro. Vienen dado por el subíndice S de slave y M de master. El error de sincronización, bueno, pues aquí se ve claramente que es la diferencia entre los estados del sistema. Para explicar el caso ideal, la primera connotación que hay que hacer es que aquí se ocupa el control activo, al igual que en el caso 1 de estabilización. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí se va a poner las entradas de control, pero al sistema esclavo. El sistema maestro no va a tener evidentemente entradas de control, porque es el caso ideal en el cual el sistema esclavo pues tiene que seguir ese comportamiento que tenga el sistema maestro. Por esa razón se le agregan las entradas de control al sistema esclavo. Y bueno, se calculan respectivamente las entradas de control de 1 a U4 y se tiene que cumplir el teorema número 4, que dice, dada la entrada de control 6 que vemos aquí, introducida al sistema esclavo 7, que es este de acá, el error de sincronización converge exponencialmente a 0. Y vamos a ver esto más claramente con la simulación. Bueno, aquí se presenta la simulación del sistema. Si ponemos atención, la connotación es el color azul es el esclavo y el maestro pues es el color como naranja. Entonces, si vemos con respecto al tiempo, el error de sincronización se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Tanto para la salida X, Y, W y Z. Vemos como el error aquí se está, pues cada vez está disminuyendo más. Es decir, que está siguiendo el comportamiento, o en este caso la salida del sistema maestro, el sistema esclavo. Pasamos al teorema 5, que corresponde al caso 2 con incertidumbre paramétrica. Bueno, aquí se va a hacer uso del control adaptable. Este control adaptable pues lo que nos va a generar son las entradas, perdón, las leyes de aprendizaje que nos van a ayudar a conseguir tales efectos, de que si no conocemos los valores constantes que están acompañando al modelo, con estas leyes de aprendizaje pues se va a lograr tales efectos de sincronización para este caso. Bueno, aquí el teorema dice, si la ley de control, la 8, que estamos viendo aquí, U1, U2, U3 y U4, junto con la ley de aprendizaje 9, que es esta que está anotada con N circunflejo prima, M circunflejo prima, etc., se le aplica al sistema esclavo, el 7. ¿Qué es lo que se va a conseguir o qué es lo que se espera? Se espera que el error de sincronización, las estimaciones de los parámetros y también la señal de control estén acotadas, es decir, E1, E2, E3 y E4, que es el error de sincronización, las estimaciones de los parámetros constantes, que ya se dijeron, M, N, R, D, K, Rho, también estén acotadas, y U1 a U4 también estén acotadas, es decir, que todo esto pertenezca al conjunto del infinito, al conjunto de las funciones acotadas. Aquí es muy interesante ver la simulación. Si vemos el sistema esclavo que debe seguir al maestro, vemos que pues aquí presenta como mayor oscilaciones. Sin embargo, con respecto al tiempo, vemos cómo va siguiendo cada vez más el comportamiento. Aquí tenemos para Y unas ligeras discrepancias, pero con respecto al tiempo, el error de sincronización se va haciendo cada vez más pequeño. Lo mismo para Z y para W. Aquí se tiene el caso pues más interesante, que es el último caso, el 3, que es donde ya
Además de tener la incertidumbre, se tiene la dinámica no modelada y o perturbaciones. Bueno, aquí que se ocupa el control adaptable robusto. El teorema 6 nos dice lo siguiente: si la ley de control 8, que es esta, con la ley de aprendizaje 9, que es esta de acá, que aquí si vemos está robustificada con un término más, que son L1 a L6, que vienen siendo ganancias, en este caso propuestas por el diseñador, que si se le introducen al sistema esclavo, pues se tiene lo siguiente, o se espera lo siguiente: que el error de sincronización, las estimaciones de los parámetros y la señal de control estén acotadas, es decir, E1, E4, N, M, R, D, K, RO, U1, U2, U3 y 4 estén acotadas o pertenezcan a el infinito. Que la norma del error de sincronización, es decir, la raíz cuadrada de E1 a E4, converja exponencialmente igual a una región acotada como la raíz cuadrada de 2 beta sobre alfa, en donde ya se explicó previamente quién es beta y quién es alfa. Bueno, vamos a ver la simulación. Bueno, aquí tenemos la salida para X, aquí se tiene la salida para Y, aquí para la de Z y aquí para la de W. Si vemos, estas fueron las perturbaciones de diferentes amplitudes, diferentes frecuencias, y bueno, pues este fue el resultado de la simulación. A modo de síntesis se tiene lo siguiente: para entender todos los casos que se vieron, fueron 6 casos, fueron 3 de estabilización, 3 de sincronización, en donde tanto para sincronización como para estabilización, en el caso 1 hay un conocimiento de los parámetros constantes, por lo tanto se utiliza nada más el control activo. Para caso 2, tanto estabilización y sincronización, existe la incertidumbre paramétrica y utilizamos control adaptable. Para el caso 3 se ocupa el control adaptable robusto porque existe la dinámica no modelada y o perturbaciones, además de la incertidumbre paramétrica. Como avance de la investigación que se está cursando tercer semestre, se considera un 60% de avance, un poquito más quizá, porque ya se logró, bueno, se logró lo que es el diseño del controlador, ya el diseño del controlador para la sincronización, para todos los casos, ya se sacaron las demostraciones matemáticas, ya se realizaron las simulaciones que quedaron satisfactorias. Se adelantó con la escritura de la tesis, sobre todo pues el capitulado y los fundamentos que le dan todo el ropaje a la tesis. Se participó en una publicación acerca de este tipo de controles que se realizan para sistemas caóticos. Y bueno, pues también se cursaron materias y seminarios que se necesitaron para seguir comprendiendo y complementando la parte rígida de este tema. Aquí hablando un poquito sobre la similitud con Turnitin, se tiene un 3% de similitud de manera general. Y bueno, esta es parte de la bibliografía que se está ocupando, es una pequeñísima parte de lo que se está ocupando. Por ejemplo, el libro de Coil, que es todo lo que es para gestiones, para lo que es la cadena de suministro, la administración. Estos dos artículos que son los que está fuertemente basada la investigación, que es el AN y el YAM, para lo que es el modelo matemático de la cadena de suministro. El Chopra, que es para la administración de una cadena de suministro, y el Gruber, que ya tiene que ver un poquito con lo que es manufactura digital. Esto sería todo, muchísimas gracias.